Oberes empezó a cantar. Y eso por el tema de que él quiere ser parte de la delación premiada, que implicaría una negociación sobre la pena que él tiene allí con la justicia brasileña. En todo caso, creo que los elementos que dará Marcelo Oberes sobre lo que ha ocurrido en su país y en otros países, como el caso peruano, van a ser fundamentales para poder descubrir quiénes son esos funcionarios que han recibido las coimas. Nosotros a nivel de la comisión hemos encontrado elementos de cómo se ha aportado y cómo es de que se ha favorecido a las empresas brasileñas en nuestra patria, y cómo se ha sobrevalorado y cómo se ha pagado inclusive dinero, y mucho dinero, sin las autorizaciones respectivas. Ya hay responsabilidades de los 3 últimos gobiernos. Y bueno, se ha venido ya hablando del tema del gobierno inmediato saliente. Bueno, la memoria puede empezar por ese lado, pero también hay que recordar que en Castillo de Arena ya salieron nombres relacionados al gobierno del APRA, nombres concretos que están que implican ministros de ese entonces, ¿no? Entonces yo creo que las pistas van a ensamblar exactamente con lo que se investigó en la comisión. En la comisión descubrimos el modus operandi, en la comisión descubrimos cómo en los proyectos empezaban a tomarse decisiones a favor de la empresa, y esas decisiones no eran gratuitas. Esas decisiones es probable de que haya recibido ahí las coimas. Lamentablemente los representantes de los 3 últimos gobiernos bloquearon que este informe sea discutido en el pleno, bloquearon a nivel de la propia comisión para que haya un dictamen que trasluza la verdad, y tuvimos ya la necesidad de presentar un dictamen de minoría. Pero bueno, el tema está trasladado al Ministerio Público, el tema está trasladado a Procuraduría. O sea, nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados, el Congreso no ha querido asumir y la clase política se ha corrido de discutir un tema importante. Será la historia que lo juzgue. Ahora, ¿cuál es el modus operandi que mencionas tenía la empresa Obredes y los que se relacionaban con ella en nuestro país? Bueno, desde los contratos, la forma en que se construía y se construyó un marco jurídico para facilitar los contratos, y que quede Oberes como postor único de las licitaciones tan importantes de nuestra patria. Tenemos el caso, por ejemplo, del gasoducto. El gasoducto terminó Oberes siendo el postor único, eliminando al competidor con un informe legal que llegaba al día siguiente. Se tomó una decisión con un informe legal y llegaba al día siguiente. O sea, un absurdo así tremendo, clarísimo la forma en que se favoreció. Hay implicados en todo este proceso. Y en el caso de la interoceánica, se construyó una norma inclusive para facilitar a las empresas brasileñas que estaban implicados en este proyecto, tanto la interoceánica y tanto caso Olmos. Se sacó una ley con nombre propio, permitiendo a que las empresas que estaban impedidas de contratar con el país puedan hacerlo, porque las empresas que estaban impedidas de contratar con el país eran todas las que tenían problemas con el Estado, tenían juicios. Hicieron una ley exclusiva para levantar ese impedimento, y lo hicieron en menos de 24 horas. O sea, es la ley que podría tener el récord Guinness en términos de velocidad. O sea, lo presentan a las 5 de la tarde cuando ya cerraba la función administrativa del Congreso. Al día siguiente, a mediodía, ya estaba aprobado la ley en pleno, ya, y en la tarde está promulgado. O sea que le armaron una norma para permitirle ingresar. Así es. Pero bueno, esa es la parte normativa, la parte de cómo abrían camino. Pero la forma en que se construyeron las arendas, e inclusive
hay tramos que se pagaron por encima de los 100 millones más de lo que está autorizado en la propia adenda cuestionada. O sea, entonces la forma en que se favoreció a las empresas era terrible. Caso de Olmos, por ejemplo, casos de Olmos, hay plata que pone el Estado y no aparece esa plata, después no es recuperable. Lo pone y aparece en el contrato como si el total incluía la plata peruana fuera inversión de obras, por ejemplo. Eso se hace gratuitamente, obviamente que no. Pero sin embargo, los representantes de los partidos que estuvieron en gobierno decían, no, pero eso se trata, no son por evaluación de los proyectos, y lo que queremos saber quién recibió la coima en concreto, dónde está el audio, dónde está el video, dónde está eso. No, la coima es una transacción ilícita, donde se recibe el dinero, pero hay un favor que recibe la empresa en base de eso. Y esos favores se ven en la ejecución de los proyectos, la forma de las licitaciones, la forma que se arma todo este elemento. Pero lo otro que sí es grave para el país, y creo que los brasileños van a ingresar fuertemente en este tema, es que el país se ha constituido como un paraíso para el lavado de activos. O sea, eso es un tema sumamente preocupante. Triangulando con Suiza y vía Panamá llegaba dinero al país para el lavado. Hemos encontrado una cuenta de 16.000 millones de dólares, no es cualquier cosa, de óveres, pero esos 16.000 millones de dólares está por encima del total de todas las inversiones que ha tenido óveres desde el 2004 hasta la fecha. Entonces eso es sumamente claro. ¿Cómo llegó ese dinero? ¿Para qué llegó al país? Entonces son temas que desde el Brasil existe la preocupación de cómo es que se ha manejado las cosas. O sea, dinero de coimas y para coimas aquí en el Perú, pero también para otros países. En el caso del Perú se habló de las agendas de Marcelo Obredech y de algunos implicados ahí mencionados en agendas o documentos que le incautaron a Obredech. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí se habla de los 3 millones de dólares en el proyecto OH, ¿no? Que después la Policía Federal determinó que ese proyecto OH se refería a Ollanta Humala. Ya, eso lo determinó la Fiscalía brasileña. La Policía Federal y la Fiscalía está en el documento relatorio también de la Fiscalía, el análisis que hizo la policía, ¿no? Entonces eso fue, hay dos fuentes que se cruzan, ¿no? Uno que es la agenda electrónica, el celular de Obredech, que hay la nota de ese pago, y también una hoja de cálculo de la computadora de la secretaria de Marcelo Obredech. Entonces ese es un tema directo, apellido, nombre y apellido, ¿no? Que debería ya preocupar al Ministerio Público peruano. Y eso es el otro tema, o sea, la reacción por parte del país frente a estos actos de corrupción donde implican a funcionarios peruanos es casi nula. Las alarmas aparecen desde Brasil, las preocupaciones aparecen desde otro país y no de las nuestras. Las formas que actúa la corrupción es clarísimo. Tenemos un Ministerio Público y tenemos una Contraloría donde no ha dado las luces y las alarmas indicadas. O sea, quiere decir que el sistema de control no está funcionando para que la corrupción funcione, ¿no? Ahora, pero hubo nombres, además de Ollanta Humala, de otros gobiernos también hubo implicados. Gobierno de Toledo se conoció directamente cuál fue la relación con Obredech, y en el gobierno de Alan García también. En el gobierno de Toledo es donde se empieza a armar el tinglado. Ya el desarrollo de las obras estaban muy al inicio, pero el tinglado, la parte legal, la parte contractual se realizó en ese
cuando hablo de gobernantes y decisores no estamos hablando de un funcionario de rango medio, estamos hablando de funcionarios de alto nivel, desde el presidente de la República y ministros, ¿no? Bueno, en el caso de Alan García es mucho más notorio, porque ahí hay la ejecución ya de proyectos, ¿no? Ya la ejecución y pagos existentes, y la forma que se realizaron estos pagos, el reconocimiento en las adendas de un porcentaje mucho más mayor de lo que establecía desde el punto de vista técnico, las controversias de Verónica Zavala con las posiciones que después mantuvo Cornejo, y le aumentó con suma facilidad apenas ingresó el porcentaje correspondiente a las adendas para gastos generales que pasaron para cualquier cosa y no para obras, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y en el gobierno de Humala lo más puntual es financiamiento de campaña y gasoducto? Sí, o sea, lo escandaloso es el tema del gasoducto. El gasoducto primero lo tuvo de la empresa Kuntur. La empresa Kuntur fue comprada por Overes, pero en ese proceso ya de compra, ya cuando ya Overes estaba posicionándose, Overes hace un estudio para hacer los dos ductos y aumentar a 5.000 millones el precio de todo el gasoducto. O sea, la propuesta técnica de querer hacer estas modificaciones fue hecha por el propio Overes y a su postor, el único que gana la licitación. O sea, el competidor final lo armó la propuesta, se lo hizo y llegó a 7.000 millones. Entonces es sumamente escandaloso un proyecto que sube tremendamente, ¿no? La forma en que se dio la licitación y terminando uno solo y eliminando a los competidores que habían en ese entonces, una forma escandalosa, ¿no? Perfecto. ¿El informe cómo quedó en el Congreso? En el Congreso, lamentablemente, un informe no discutido en el pleno pasa al archivo. Sin embargo, nosotros hemos entregado esto al Ministerio Público y trasladado al Ministerio Público ya como persona, como ciudadano, porque no hay acuerdo del pleno, pero yo sí podía hacerlo como ciudadano y presentarlo al Ministerio Público. Lo tiene Procuraduría también para que empiece a asumir su rol. Entonces la información lo tienen quienes deben corresponder a hacer la investigación de la existencia de delitos penales. Nosotros encontramos los delitos más funcionales, más de responsabilidad política y cómo se establecieron los indicios. Pero bueno, como le vuelvo a repetir, la historia juzgará el comportamiento del Congreso, la forma en que se boicoteó todo el proceso de investigación, cómo se evitó a que esto sea tratado en el pleno. Había la oportunidad de tratarlo en una sesión ordinaria de compromiso de la mesa directiva, de tratarlo en una sesión ordinaria, después patearlo a una sesión extraordinaria que nunca ha ido a funcionar porque eso dependía del número de firmas, que fue monitoreado hábilmente por los apristas, porque decían retirar las firmas para que no llegue a las 78 firmas necesarias. Entonces, los intereses eran clarísimos, ¿no? Clarísimos de querer ocultar y que este tema no llegue a mayor discusión. Lamentablemente en el Perú las cosas funcionan así. Ese Cristo colocado del Morro Solar en Chorrillos lo regaló Bredes en el gobierno de Alan García, creo, ¿no? No, eso sí es cierto. Es el regalo que pretende santificar la vida política de señor Alan García, ¿no? O sea, sí, eso fue regalado por la Fundación Overes. La Fundación Overes, en el gobierno de Alan García. Así es. Bueno, un monumento más que un Cristo a la corrupción que Brasil y Perú tuvieron juntos con las empresas brasileñas y con los gobiernos peruanos. Sí, o sea, creo que Cristo no se merece ese tipo de tratos, pero lamentablemente eso significa, ¿no? O sea, es el símbolo de cómo acentúa
Perfecto. Juan, muchas gracias. Una pregunta final, ¿qué va a hacer por la vida ahora? Bueno, dedicarme a mi vida profesional. Yo soy economista, entonces tengo que trabajar, ¿no? Entonces, y trabajar en el marco ya de mi profesión. Entonces estamos estructurando ya cómo hacer mi actividad profesional. Bueno, la actividad política ya es un asunto ya que uno lo maneja ya como ciudadano, ¿no? Pero ¿y dónde en el aspecto político? Usted no estuvo en el grupo del Frente Amplio, tampoco con la gente del señor Gregorio Santos, y no tiene grupo político. Antes estaba con el Partido Nacionalista, al cual renunció usted a esa bancada. ¿Dónde se ubica políticamente hoy? Sí, bueno, yo no participé en el proceso porque estaba asumiendo una responsabilidad, la presidencia de una comisión importante, donde estaba implicado un conjunto de gente que estaba vinculada al proceso electoral también. Entonces no era ético y conveniente estar en una ley política, porque podría interpretarse de que la comisión estaría sesgando la investigación, y es por eso que no existe una participación pública en relación a mi persona en el proceso electoral último. Ahora, en términos partidarios, orgánicos, obviamente no tengo ninguna vinculación partidaria en este momento, pero sí puedo decir mi ubicación más ideológica, más política, no sea, creo que Tana y el país conoce. Yo siempre he estado en posiciones progresistas, por posiciones de izquierda, seguiré manteniendo mi posición. El Frente Amplio está procesando sus situaciones internas, pero que lo procese bien. Parte de la bancada nuestra y parte de la gente que estuvo muy ligada a nosotros apoyó a Verónica Mendoza, pero entendiendo también el conjunto de contradicciones, y espero que lo superen lo más pronto, ¿no? Bueno, hay que esperar que el Frente Amplio supere sus contradicciones, porque ya se están haciendo públicas las que antes se conocía por corredores del Frente Amplio. Hoy ya casi se hacen públicas esas divergencias, que casi todos la conocen, de las diferencias que hay de yo pertenezco a tal grupo, yo a o yo soy yo, que pueden dañar mucho y hacer que desde adentro explote el Frente Amplio. Esperemos de que no sea así, se fortalezca como partido político. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Bien.